Estimados estudiantes, es un placer saludarlos nuevamente y en este video vamos a desarrollar los conceptos relativos a la opinión colectiva como una fuerza social. Vamos a abundar en los elementos que la componen. Es verdad, deberíamos preguntarnos que la opinión colectiva es la mera sumatoria de las opiniones individuales. ¿El conjunto de opiniones individuales es lo que crea la opinión pública o hay otros elementos y fenómenos asociados a esta? Es verdad que la opinión mayoritaria es lo que nosotros pensamos que es lo que opinan las demás personas o es otro elemento. ¿Qué pasa con las mayorías silenciosas? ¿Qué entendemos por clima de opinión? Todos estos elementos los vamos a desarrollar en este video, que espero que sea de su agrado y de su utilidad. Gracias. La existencia de la opinión colectiva como resultado de la suma de opiniones individuales siempre deja varias preguntas por delante. Por ejemplo, si yo hago una encuesta donde reúno las opiniones de un grupo de entrevistados, ¿ese conjunto de respuestas es reflejo de la opinión colectiva? ¿Es la mera suma de las opiniones individuales? ¿La opinión colectiva qué es? ¿Es un fenómeno autónomo? ¿Es un fenómeno que surge influenciado por los medios? ¿Surge influenciado por las opiniones de actores relevantes, de líderes de opinión, de medios de comunicación? ¿Qué es lo que detalla o qué es lo que permite conocer que se forme la opinión colectiva? En primer lugar, debemos decir que efectivamente las opiniones individuales construyen la opinión colectiva, pero las investigaciones respecto al tema han demostrado que no son el único elemento que permite la formación de las opiniones colectivas. Como vemos en esta lámina, es importante puntualizar una serie de nociones. En primer lugar, efectivamente, las opiniones individuales son los bloques constructores de la opinión colectiva, pero no crean ni pueden crear esa fuerza social por sí mismas. La opinión colectiva se forma tomando como uno de sus elementos constituyentes las opiniones individuales, pero también involucra las comunicaciones entre las personas, las conversaciones. No solamente las conversaciones cotidianas, sino lo que nosotros escuchamos cuando estamos en la calle, cuando vamos por el transporte público, cuando estamos en los restaurantes, lo que escuchamos por radio, los debates que se dan a través de los distintos medios de comunicación y de las redes sociales. Esta base de comunicaciones interpersonales es la que permite que se genere la opinión colectiva porque implica el aprendizaje para cada persona de lo que es el tema que se está hablando en un momento dado. Por supuesto, para que surja la opinión colectiva hay un elemento que es indispensable, lo que nosotros entendemos como el conocimiento común. Este es el que permite a las personas entender que hay opiniones diferentes, divergentes, enfrentadas entre sí o coincidentes con respecto a un tema en cuestión y además permite darles una idea de lo que es la opinión dominante. ¿Ok? Obviamente, para que pueda haber un conocimiento común, la primera condición que se requiere es que haya un universo discursivo compartido entre las personas. ¿A qué nos referimos con universo discursivo? Cuando hablamos de universo discursivo, no nos referimos exclusivamente a que las personas compartan un idioma o que compartan un lenguaje, sino que compartan los significados y los sentidos de palabras relacionadas con un tema en cuestión dentro de ese universo. Aquí en esta lámina de la nube, ustedes pueden ver una serie de palabras que podrían entender quienes compartan aquí en Venezuela, quienes vivan, quienes habitan aquí en Venezuela o quienes estén bastante involucrados con la que es la dinámica política. Estas palabras no solamente tienen un significado literal,
pueden tener una función metafórica que tiene sentido para quienes estamos aquí en Venezuela o conocemos de alguna manera la dinámica de la política venezolana. Ese significado metafórico tiene una serie de connotaciones positivas, negativas, y también es único y particular porque esas palabras podrían tener significados muy distintos o connotaciones muy distintas fuera del escenario político venezolano actual. Dentro de esa, vamos a decir, dentro de los elementos que componen los sentidos y los significados de esas palabras, no solamente hay variables cognitivas, también hay variables afectivas, variables sociales, variables económicas y forman parte de los sistemas actitudinales que hemos visto en videos anteriores. Estas palabras podrían tener un significado específico en la dinámica venezolana que no se puede traspolar a otras dinámicas políticas. Por ejemplo, decir bolivariano. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de bolivarianos? En el contexto internacional se ha dado en llamar bolivarianos a los chavistas o a quienes propugnan el socialismo del siglo XXI. En Venezuela, ciertamente, Hugo Chávez, cuando se lanza la política en el año 1998, se autodesigna heredero del proyecto de Simón Bolívar, pero podemos decir también que esto ha sido una constante en la clase política venezolana desde 1830. Quienes aspiraban en nuestro país a alcanzar y conservar el poder, invariablemente tendían a declararse a sí mismos como bolivarianos y representantes del proyecto inconcluso de Bolívar. También usamos una serie de expresiones que son de uso común, pero que tienen una connotación diferente en nuestro escenario político. Recientemente, podríamos decir aproximadamente desde el año 2019, principios del año 2019, como parte de la jerga política aquí en Venezuela, se comenzó a hablar de pedir pizza, y Guaidó tiene que pedir la pizza. Esto tiene una connotación muy particular y única en el caso de Venezuela y tiene que ver con solicitar ayuda de fuerzas o gobiernos extranjeros como para lograr un cambio político en el país. Es muy curioso porque si nosotros vamos a la arena política estadounidense, pizza o pedir pizza tiene un significado muy diferente. Y ambas están en boga, tanto en Venezuela como en Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, alude específicamente a una red de gente que está en las alturas del poder y que al mismo tiempo estaba involucrada en tráfico de menores, pedofilia y explotación de niños en líneas generales. Para que ustedes vean como una misma palabra que realmente no es del campo político puede politizarse y significar cosas distintas en distintos escenarios. Guaidó lover, bueno, no habría que especular mucho para que todos entendamos a lo que se refiere. Son aquellas personas a las que se le atribuye un fanatismo hacia Juan Guaidó. Mesa de diálogo. Mesa de diálogo es muy curiosa porque podría tener un significado positivo en la mayoría de los escenarios, porque ¿quién va a estar en contra de que haya un diálogo? Pero si nos vamos al caso de Venezuela, esa expresión mesa de diálogo puede tener una connotación negativa. También tenemos los escuálidos, los radicales, bonos, el CLAP. Todos nosotros entendemos a qué se refieren estos términos y las connotaciones políticas que tienen. No necesariamente personas de fuera de nuestro escenario, reitero, podrían entender estos significados. Entonces, eso nos permite darnos una idea de cuán importante es que las personas compartan un universo discursivo, es decir, un universo de significado para que la dinámica política pueda fluir. ¿Ok? Este universo discursivo es lo que permite que se genere lo que entendemos como el conocimiento común. ¿Qué es el conocimiento común?
La información que maneja cada persona en la sociedad y que manejan un conjunto de individuos sobre lo que puede ser la opinión dominante, sobre los temas espinosos que puede tener un determinado asunto que se esté discutiendo, sobre cuáles son los puntos de consenso y además cuál es el clima de opinión. El clima de opinión se puede entender o es entendido desde el punto de vista de ciertos políticos y comunicadores como la misma opinión colectiva. Es decir, qué es lo que la gente acepta como correcto en un momento dado y qué es lo que tiende a rechazar. De esta forma, el conocimiento común implica la existencia de dos o más actores. Cuando decimos actores nos referimos a individuos. Y además, un nivel de acción que es independiente de ellos y que de alguna manera los arropa. En el texto de Crespi, su capítulo 3, donde habla de precisamente la opinión colectiva como fuerza social, él narra cómo en la extinta Unión Soviética se manejaba la censura de una forma tal que la intención era bloquear los puntos de vista no deseados por parte del régimen y al mismo tiempo que bloquearlos, censurarlos, se esforzaban para que la gente no conociera cuántas personas estaban descontentas con el régimen. Es decir, si yo era un ciudadano soviético descontento con el régimen, era un objetivo desde el poder que yo no supiera cuántos más descontentos podía haber. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque no les interesaba que se unieran estas opiniones y pudieran formar una acción colectiva contra el régimen o una crítica generalizada que pudiera ser conocida masivamente contra el régimen. El objetivo entonces era mantener de alguna forma incomunicados a millones de personas para mantener a la opinión pública aletargada y que no se convirtiera en una fuerza, vamos a decir, que pudiera hacerle contrapeso a la misma fuerza del sistema. Esa pequeña ejemplarización nos permite hacernos una idea de la importancia que tiene el conocimiento común para la formación de lo que es la opinión colectiva. Por cierto, la opinión colectiva como concepto es equiparada por algunos periodistas, políticos y estudiosos del fenómeno de la comunicación con lo que es el clima de opinión. Ahora bien, el clima de opinión es lo que resulta de la conciencia o la capacidad que tienen las personas para diferenciar entre lo que es su propia opinión y lo que consideran que es la opinión mayoritaria. Por supuesto que el clima de opinión es multidimensional, obedece a muchos factores sociales, políticos, económicos, históricos e individuales y básicamente es lo que cada uno de nosotros entiende como que es lo que opina la mayoría. No necesariamente tiene que estar de acuerdo con lo que es nuestra propia opinión, pero nosotros, más allá de la opinión que manejemos, tendemos a darnos una idea de qué es lo que piensa la mayoría. Esta impresión no siempre es acertada, no necesariamente es fiel a la realidad, pero en la medida en que nosotros compartimos una impresión o una percepción, pues este clima de opinión termina imponiéndose. Por supuesto, hay varios fenómenos asociados a él. En las sociedades libres y democráticas, los políticos tratan de usar a su favor lo que es el clima de opinión, ¿verdad? Y por ello, un recurso de primer orden son los medios de difusión masiva. Más aún, en la actualidad, que tenemos la revolución de la información y se habla de la comunicación 2.0 e inclusive ya se están hablando de las comunicaciones hasta 4.0. Específicamente, los medios de comunicación son importantes para lo que se llama el fenómeno de las terceras personas. ¿Qué es el fenómeno de la tercera persona? Es la creencia
que tendemos a tener algunas personas de que los medios de difusión masiva influyen más en la opinión de otras personas que en uno mismo. Es decir, de alguna manera nosotros creemos que los medios de difusión son capaces, con sus campañas de comunicación, de influir o de formar la opinión de las otras personas, pero que nosotros somos inmunes a ese efecto. Este efecto es más frecuente, paradójicamente, entre las personas más educadas o más formadas y entre las quienes trabajan en el área de comunicación. Es decir, yo como profesional puedo pensar que yo soy no manipulable o que los medios de difusión no van a tener efecto en mí, que mi opinión está basada exclusivamente en mi capacidad de raciocinio. Pero eso no necesariamente es cierto. Yo también puedo ser manipulable o vulnerable a una postura determinada que tengan los medios de comunicación. En ese sentido, el fenómeno de la tercera persona no viene solo, como les dije. Se acompaña de dos fenómenos bien interesantes que son la ignorancia generalizada y la tiranía de la mayoría. Así como el efecto de la tercera persona tiende a resultar en una sobreestimación del éxito de alguna campaña de opinión pública que promueva algún sector, el tema de la ignorancia generalizada y de la tiranía de la mayoría también tiene que ver con el éxito o el fracaso de determinadas campañas de opinión pública. ¿Por qué? Porque estos dos fenómenos tienen que ver con incongruencias o confusiones en las percepciones de las personas que tienden a ocurrir en un momento dado. Específicamente, la ignorancia generalizada es la creencia de que la opinión de uno es la opinión minoritaria. Se define específicamente como las asunciones no garantizadas hechas por individuos con relación a los pensamientos, los sentimientos y los comportamientos de otros. Es decir, a veces las personas tienen una opinión respecto a cualquier tópico que ellos pueden pensar que es una opinión que no comparte la mayoría. Ellos no lo saben, pero por alguna razón, seguramente relacionada con lo que estamos hablando del clima de opinión, ellos creen que su opinión es minoritaria. Esto no va a influir en que ellos cambien de opinión, pero sí va a influir en que dejen de decirla. Hoy en día podríamos poner como ejemplo, a raíz de los disturbios que han conmovido a Occidente, como razones raciales y a raíz del crimen contra George Floyd, por ejemplo, algunas personas podrían decir, no estoy hablando de la situación en Venezuela, sino en Estados Unidos, tal vez podrían pensar, y no sería arriesgado pensar que la mayoría de la gente cree que agrupaciones como Black Lives Matter son terroristas y que las protestas violentas no tienen justificación. Pero pocos se atreven a decirlo. ¿Por qué? Porque el clima de opinión es que la agrupación llamada Black Lives Matter es justiciera, lucha por las reivindicaciones de los negros o de los discriminados y que es fundamentalmente buena. Entonces, aunque podemos sospechar que mayoritariamente la gente la asume como una organización violenta, la mayoría de la gente no lo va a decir, porque piensa que domina la opinión contraria. A esto también es lo que se refiere el fenómeno de la mayoría silenciosa. La mayoría silenciosa, a la que hizo alusión Donald Trump en un reciente meeting que hizo en Tulsa, en el estado de Oklahoma, es el fenómeno por el cual la mayoría de las personas se reserva su opinión cuando considera que no es popular. En este caso que estamos hablando concretamente, el de las protestas y los disturbios a raíz de la muerte de George Floyd,
pues la opinión y la propaganda se manejó en una forma tal que prácticamente Trump fue culpabilizado del suceso. Y en ese sentido, quienes se identifican con Donald Trump o quienes piensan que Black Lives Matter en realidad no está luchando por unas reivindicaciones justas, sino que es una organización que de alguna manera busca intimidar a la sociedad, se quedan callados. ¿Por qué? Porque ignoran que su opinión sí es mayoritaria. Entonces van a reservar o van a evitar decirla. Por supuesto, esto no va a hacer que necesariamente ellos vayan a cambiar su opinión, pero sí que se van a medir mucho a la hora de decirla. Un fenómeno muy asociado también con la ignorancia generalizada y el clima de opinión es lo que se llama la tiranía de la minoría. Se define como el fenómeno que está asociado a que las opiniones de una minoría numérica ejercen una influencia desproporcionada a su número. Estos fenómenos, por supuesto, influyen en la disposición de las personas para expresar sus opiniones públicamente. Por ejemplo, hablando de todos estos disturbios y esta ola de corrección política que ha barrido Occidente, ¿no? No sé si ustedes recuerdan la referencia que se hizo a que varios programas de televisión históricamente fueron acusados de racistas y la gente que estuvo involucrada en la producción, realización y actuación en dichos programas, pues en medio de este clima de sensibilidad racial hasta salió a pedir perdón. Yo estoy segura que solamente una minoría de las personas, para colocar un ejemplo, pensaría que una serie como Friends era racista. De hecho, yo no recuerdo ningún episodio donde ese tema haya sido abordado, o no recuerdo ningún episodio donde uno pudiera decir que hubo alguna manifestación de racismo. Sin embargo, los productores y escritores de ese programa salieron a pedir perdón porque pudieran haber sido racistas, porque no incluyeron más personajes negros o porque no incluyeron el tema de la raza como parte de los episodios, en los guiones. Bueno, esta gente que piensa que cualquier situación donde no se reivindique expresamente a los negros, yo estoy segura que es una minoría. Inclusive estoy segura que es una minoría entre las personas negras. ¿Por qué? Porque desafía el sentido común. Sin embargo, estos grupos minoritarios que piensan que toda omisión es un agravio racista, terminan imponiéndose y su opinión ejerce una influencia desproporcionada con respecto a lo que es su número real. Estos fenómenos están relacionados también con la existencia de liderazgos de opinión. Es sabido que los líderes sociales, los líderes políticos, los líderes en una comunidad ejercen un papel determinante en la opinión de las personas. Ahora, ¿cuál es la magnitud de esa influencia? Puede hacer que unas personas cambien su opinión para fijar una postura diametralmente opuesta a la que ya tenían. Eso está en discusión, pero definitivamente es sabido que las personas tienden a escuchar o seguir aquellos liderazgos públicos que de alguna manera coinciden con las posturas o las opiniones que ellos ya tienen. Y por supuesto que unas personas de autoridad, de estatus reconocido y que tienen un gran alcance en una sociedad, pueden fijar ciertos patrones de opinión. En esta lámina yo les estoy mostrando líderes de opinión que son comunicadores sociales, periodistas, la mayoría de ellos venezolanos, que ustedes mencionaron en sus foros de presentación.
Seguramente, si ustedes los siguen cotidianamente, es porque prestan atención a sus opiniones, las consideran serias y se van a orientar de alguna manera por ellas, ¿ok? Eso no sucede en el caso de un público que antagonice o considera que ellos no son unos líderes de opinión respetables. Entonces, aunque no está claro el papel del liderazgo de opinión para la fijación o la formación de opiniones, necesariamente estos liderazgos tienen un papel y son una variable importante en el tópico de la opinión mayoritaria. Hay otro fenómeno que es bien interesante y está asociado, como ya les dije, a lo que es la tiranía de la minoría y la ignorancia generalizada. Es el que tiene que ver con la gente que se reserva su opinión. ¿Qué hacemos nosotros como estudiosos de la opinión pública con la gente que es renuente a expresar sus opiniones públicamente? ¿Por qué lo hace? Es una pregunta interesante, sobre todo en ambientes democráticos. ¿Y qué podemos hacer para conocerlas? Bueno, en primer lugar debemos decir que normalmente la gente se reserva su opinión o se reserva a expresarla públicamente por el efecto represivo de la opinión pública. Cuando las personas sienten que son de una opinión minoritaria, van a tener miedo al aislamiento y junto con este miedo al aislamiento también tienen permanentemente un deseo de pertenecer al grupo que es más fuerte, al grupo que es mayoritario, con el grupo que se entiende como el ganador y el dominante, y van a tender a no pronunciar su opinión. Ese es el fenómeno de las opiniones no pronunciadas y que para ciertos eventos o fenómenos políticos pueden llegar a ser decisivas porque introducen incongruencias o distorsiones en los estudios de opinión pública que pueden hacer que fracasen ciertos proyectos o que triunfen otros. La gente siempre va a tener una idea de lo que es el clima de opinión dominante. Es lo que se llama la piel social de las personas. Y en función de ella van a regular o van a tomar decisiones sobre si van a manifestar públicamente su opinión o no. Y esto es un elemento muy importante para los medios de comunicación, para los estudios de comunicación social, para los asesores y por supuesto para los políticos. Las opiniones no pronunciadas también tienen que ver con un fenómeno que se conoce como la espiral del silencio. ¿A qué aludimos cuando hablamos de la espiral del silencio? Imagínense ustedes un remolino, ¿verdad? Cuyo vórtice, es decir, la parte más estrecha, se cierra sobre las personas. Entonces, cada quien tiene la idea de estar justamente en el medio de un remolino y es envuelto cada vez con más fuerza por lo que se entiende como el clima de opinión mayoritaria. ¿Ok? Si mi opinión tiende a coincidir con lo que yo entiendo como la opinión mayoritaria, entonces yo lo voy a expresar. Si mi opinión difiere de ella, voy a tender a quedarme callado. ¿Qué es lo que termina sucediendo con la opinión pública en general y las opiniones dominantes? Que las opiniones percibidas como minoritarias, las percibidas como las estigmatizantes, tienden a dejar de pronunciarse y desaparecen. Y las que se perciben como mayoritarias se pronuncian con cada vez más frecuencia y en algún momento llegan a ser las únicas manifestadas. Cuando el clima de espiral del silencio se impone, estamos frente a una situación que coarta la libertad de expresión y que coarta la libertad de pensamiento, porque el pensamiento también para darse, para transcurrir, implica que nosotros tenemos interlocutores que escuchan nuestras opiniones, que sean disidentes o coincidentes con los demás. Cuando las personas no se sienten libres de expresar su opinión,
entonces se está debilitando la base de la cohesión social. Y si nos vamos a la noción política, también estamos debilitando las bases de la democracia. Ahora, ¿por qué se imponen la espiral del silencio? La espiral del silencio se impone en momentos de crispación, en momentos en que hay mucha tensión social, y como seres humanos, ninguno de nosotros quiere verse aislado. Una vez que se impone un clima de opinión determinado, quienes no lo comparten tienden a callarse para evitar el aislamiento. Nadie quiere verse apartado o marginalizado de lo que es la corriente mayoritaria de la sociedad. Por supuesto, esto está relacionado con los fenómenos de estigmatización y de intimidación. Las personas no solamente pueden tener ese deseo de integrarse con la mayoría, de ser parte de algo que se considera mayoritario y poderoso y dominante, sino que por contrapartida pueden tener miedo de ser considerados enemigos del colectivo en un momento dado, ser estigmatizados, como ya les comenté, y sufrir intimidación y amenaza. La intimidación y estigmatización de las personas puede llegar inclusive a la persecución, y según el grado de tensión o de dominación institucional que alcancen estas tendencias que en algún momento dado se hacen dominantes, puede tomar forma legal. Es decir, se puede criminalizar a una persona o a colectividades enteras de personas en una sociedad en un momento dado. Por eso es que la gente normalmente tiende, cuando siente un clima de opinión negativo, a reservarse su opinión. En esta siguiente lámina les presento algunas asociaciones que tenemos con lo que en la actualidad se conoce como la tiranía de la corrección política. Para quienes no lo sepan, bueno, la tiranía de la corrección política ha sido considerada por el historiador Paul Johnson, uno de los más importantes historiadores vivos en la actualidad, como una de las más peligrosas afecciones o ataques intelectuales a lo que es el sentido común y a la libertad humana. ¿Por qué? Porque es un discurso que pretende reivindicar o considerar a sectores de la población que habrían sufrido históricamente discriminación, maltrato o desigualdad frente al resto de la sociedad. Entonces, basados en ese discurso aparentemente bondadoso, la tiranía de la corrección política pretende secuestrar la libertad de pensamiento y atentar contra lo que es el sentido común y la naturalidad de las personas. ¿Ok? El historiador Paul Johnson sostiene que el discurso de la tiranía de la corrección política es muy atractivo porque apela a valores que nosotros como sociedad occidental y formada en la tradición civilizatoria judeocristiana enaltecemos, como por ejemplo la bondad, la igualdad, la tolerancia, el respeto a la dignidad humana y la aceptación. Sobre esos valores aparentemente buenos o deseables se ha construido una narrativa que se verifica en términos operativos como la victimización de ciertos grupos, una victimización sistemática de ciertos grupos, como por ejemplo las mujeres, los pobres, los negros o en líneas generales los no blancos. Entonces, dentro de este discurso, estas personas habrían sido históricamente maltratadas, discriminadas, y todo lo malo que le ocurre a una persona con estas características tiene que ver con esa historia de discriminación. Otra de las características de esta tiranía de la corrección política es la criminalización de colectividades enteras. Por ejemplo, los blancos o la gente de clase media han sido criminalizados al punto que dirigentes políticos importantes han pedido perdón de rodillas, supuestamente, ante los abusos que ellos habrían cometido como colectividad. Esto es sumamente peligroso porque está criminalizando a las personas y a los individuos
por una variable que no tiene que ver con sus propias actuaciones, que te son adscritas y contra las cuales tú nada puedes hacer. O sea, la gente no tiene la culpa de nacer blanca o de nacer negra o de nacer hombre o nacer mujer. Entonces, cuando las personas son criminalizadas como parte de una colectividad entera, es decir, que son culpables por existir, entonces estamos ante la persecución o un atentado a lo que podemos entender como a la democracia y la libertad occidentales. Esta tiranía de la corrección política tiende no solamente a, vamos a decir, cuestionar acciones determinadas, sino también a cuestionar el lenguaje. Y se construyen agravios. Cuando decimos que construimos agravios, es que se fabrican se fabrican una agresión con elementos o con variables o con comportamientos que han sido hasta este momento históricos aparentemente inocuos y que en muchas ocasiones tienen que ver con lo que es el sentido común. Un ejemplo de ello podría ser, vamos a decir, los ataques que recibió la escritora J.K. Rowling por decir que las mujeres menstruan. Frente a esta declaración, entonces se fabricó un agravio que ha dejado en muy mala situación a esta escritora. Ha recibido amenazas, ha recibido insultos, se ha distanciado de lo que son los medios de comunicación tradicionales. Se le ha amenazado con la quema pública de sus libros y la editorial que trabajó o que ha trabajado con ella publicando sus obras ha recibido amenazas inclusive de otros autores que anunciaron que dejarían de publicar con esa editorial hasta que no sacaran o no excluyeran definitivamente a J.K. Rowling. ¿Cuál fue el crimen de ella? Decir que las mujeres menstruan. ¿Por qué? Porque supuestamente ella está ofendiendo a las mujeres transgéneros, en el supuesto de que esta categoría existe. No son hombres que se han operado quirúrgicamente o que se han inyectado hormonas para parecer una mujer, no, que son unas mujeres en realidad y como no menstruan, entonces J.K. Rowling los está ofendiendo y agraviando. No sé si queda claro entonces cómo se construye un agravio a partir de una observación que podría entenderse como de sentido común. Otro elemento importante cuando se establece una tiranía del pensamiento, una oleada de estas características, que en este caso tiene que ver con la corrección política, es que los actores que las promueven tienden a aplicar pautas inquisitoriales. ¿A qué nos referimos con pautas inquisitoriales? A que buscan en las personas unas faltas que las convierten en crímenes y de las cuales las personas difícilmente se pueden defender. Como ya les decía anteriormente, dar una opinión que es de sentido común o utilizar su lenguaje como naturalmente lo venían usando. Entonces, de un momento a otro, el usar el lenguaje de forma espontánea y natural puede ser un crimen. Es decir, la persona en sí, por su existencia, se arriesga a ser convertida en un enemigo de la sociedad. Una manifestación de esto es, por ejemplo, el lenguaje inclusive. Si yo hablo de todas las personas en vez de todes les personas, entonces yo estoy cometiendo una falta que me hace susceptible o vulnerable a ser montada en la picota del juicio de esta corrección política y terminar en muy malos términos. Me obligan entonces a perder la naturalidad y la espontaneidad en función de una corriente que supuestamente reclama para sí perseguir los fines más nobles y elevados de los que se puedan esperar. Cuando estamos ante estas corrientes tan desafiantes
para los individuos tan atemorizantes y que van contra la lógica del sentido común, es cuando decimos que se imponen tendencias oscurantistas que, bueno, de las cuales este ejemplo que les doy es una muestra, pero realmente no es el único por el que ha pasado la humanidad. Ya hace siglos, pues la Inquisición cristiana en Europa fue una muestra de esto, como les dije en clase. Inclusive la gente tenía tanto miedo de ser estigmatizado como miembro de un colectivo que era considerado enemigo del resto, como judío o musulmán, que la gente ni siquiera se bañaba. Las muertes por infecciones, la mortalidad materna, la mortalidad en los recién nacidos se dispararon porque sencillamente la gente tenía tanto miedo de terminar en un tribunal de la Inquisición que tenía miedo hasta de mantener una higiene básica para, no sé, cuidar una herida, atender a un recién nacido o a una parturienta. No se aplicaban ningún criterio de higiene por el terror que existía a ser catalogado como judío o como musulmán, que eran los colectivos criminalizados en aquel momento, las colectividades criminalizadas en aquel momento. Entonces aquí estamos ante lo que muchos autores consideran como ingeniería social, es decir, cuando desde una posición dominante, ya sea el poder institucionalizado o desde el poder que da estar al frente de una corriente de opinión pública aplastante, como es este caso, se pretende determinarle a las personas el comportamiento, la forma de hablar y generar categorías novedosas para calificar a los seres humanos, yendo por encima de lo que sería la espontaneidad del comportamiento, la naturalidad y la libertad humana. Nosotros aquí en esta lámina vemos a J.K. Rowling, como ya les dije, que sufrió el castigo de haber emitido una opinión que tiene que ver con el sentido común, pero que en esta era donde a partir del crimen de George Floyd, la tiranía de la corrección política entró en una etapa, si se quiere decir, virulenta o histérica, pues la ha castigado. Y bueno, todavía el desenlace que irá a tener su destino está por verse, ¿no? En la fotografía de arriba vemos al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, arrodillándose para pedir perdón como blanco por las injusticias cometidas contra los negros. Esto tiene mucha significación política porque a raíz de este evento muchas personas comunes que no cuentan con la protección que tiene él como un político de alto nivel, ni con la seguridad ni con el bienestar de que disfruta él, han sido atacados en la calle y humillados y sometidos a vejaciones públicas cuando no han sido agredidos físicamente porque se considera que tienen que pedir perdón. Es decir, se ha estigmatizado a una colectividad entera que de alguna manera pasa por un proceso de deshumanización y es sujeta con cierta impunidad a ataques que en otras circunstancias no se habrían producido. Ahora bien, ¿cómo se pueden revertir estas tendencias? Con la gente que permanece firme, con la gente que no acepta ese estigma que se le coloca y que se muestra tan firme en sus opiniones que es capaz de generar una corriente que revierte la tendencia dominante en la opinión pública y que termina denunciándola. Una pequeña muestra de esto sería el cuadro que les presento en la parte derecha superior. Es un partido de fútbol y las niñas se arrodillan allí para pedir perdón públicamente por existir, es decir, por ser blanca. Todas se arrodillan, pero vemos que una de las niñas no lo hace. Y esta imagen solitaria y aparentemente frágil es la que tiende a generar los cambios de opinión cuando se imponen estas corrientes.
Por último, para cerrar, les muestro esta caricatura que la conseguí en internet y me pareció bien significativa para los tiempos que estamos viviendo. Es una expresión de Ionesco y dice: pensar contra la corriente de tu tiempo es heroico, pero decirlo es una locura. Espero haberles sido útil con este video y haber contribuido a la mejor comprensión del tema. Muchísimas gracias y nos encontraremos en próximos videos.